Mamás y papás, bienvenidos al Consultorio Sana. Quien les habla es el doctor Daniel Alcántara, médico pediatra, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, coordinador del Servicio de Pediatría del Centro Clínico Sana La Molina. El día de hoy, en coordinación con Sana y Pacífico, les traemos un tema bastante importante a propósito de todo lo que venimos viviendo día a día con la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy hablaremos sobre cómo proteger a nuestros pequeños del coronavirus. Los invito, por favor, a dejar sus preguntas sobre el tema, las cuales con gusto responderé al finalizar la transmisión. Para poder hablar de qué hacer para evitarlo, debemos conocer primero cómo llega a nuestro cuerpo. Pues bien, comencemos. Al vivir este virus en el cuerpo de la persona infectada, cuando esta persona enferma tose o estornuda, salen pequeñas gotitas de saliva, muchas veces imperceptibles a la vista. Estas gotitas contienen el virus y estas pueden llegar a nosotros a través de dos formas. Si estamos cerca de la persona infectada cuando ésta tose o estornuda, ingresa por nuestra vía respiratoria, quiere decir por la nariz o por la boca. Si no estamos frente a esta persona infectada, pero nos llevamos las manos a la cara luego de haber tocado una superficie en la que estuvo en contacto el virus, como mesas, sillas, pisos o en el caso de los niños, los juegos. El New England Journal of Medicine publicó un estudio que arrojó más luz sobre cuánto tiempo puede permanecer activo el SARS-CoV-2 en las secreciones y en cada una de las superficies. El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo de qué material sea en donde se encuentra. El porcentaje reducido del virus puede mantenerse activo en las secreciones hasta por 3 horas. Y para que tengan una idea, una persona cuando tose puede producir hasta 3.000 gotitas de secreciones. Ojo con eso. Los científicos también midieron la resistencia del SARS-CoV-2 en materiales como el acero inoxidable, el plástico, el cartón y el cobre. En el caso del acero inoxidable y el plástico, un porcentaje del virus sobrevivió y se conservó hasta inclusive 3 días. Acero inoxidable y plástico. Estos hallazgos sugieren que el virus podría permanecer esta cantidad de tiempo en las manijas de las puertas, en las encimeras plastificadas o laminadas o en otras superficies duras. Mucho ojo ahí, los ascensores. Hay que tener cuidado con los ascensores. Uno piensa que no pasa nada, entro a mi edificio, voy con mi ascensor, ahí nos podemos contagiar. Evitemos la manipulación de estas superficies y si lo tenemos que hacer, que haya un adecuado aseo. En este mismo experimento, el virus sobrevivió solo 24 horas en superficies como el cartón y tan solo unas 4 horas en el cobre. Aún no se tiene claro el tiempo de supervivencia del virus en ropa u otros materiales difíciles de desinfectar. Asimismo, aún están investigando el efecto de la temperatura y la humedad en el virus. Entonces, hasta ahí recordemos, son 2 vías para que ingrese a nuestro organismo, o bien por la vía respiratoria, o bien al estar en contacto directo con alguna superficie que pudo haber estado, digamos, expuesta por la persona infectada. Entonces, ahora que sabemos qué vías tiene el virus para ingresar a nuestro cuerpo, es más sencillo entender qué debemos hacer para prevenirlo. Por el momento no existe una vacuna, lamentablemente, para prevenir el COVID-19, aunque sabemos que todo el mundo está actualmente luchando e investigando para poder encontrarla. Pero hay algunas cosas que debemos hacer y debemos enseñar y concientizar a los niños en practicar para mantener a nuestras familias sanas. En primer lugar, lavarse las manos. Lávese las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. De una forma divertida para los niños, para asegurar que se estén lavando adecuadamente el tiempo necesario, es haciéndoles que canten la canción de cumpleaños hasta 2 veces. Se divierten y sabemos que lo está haciendo bien y por el tiempo justo. Existen múltiples videos y tutoriales de cómo hacerlo, este lavado, ¿no? De forma correcta, por lo que los invito a revisarlos, ¿no? Y a poder verlos junto a sus hijos. Utilice, si no tiene, digamos, en la mano jabón, puede utilizar algún alcohol gel o desinfectante de manos que contenga alcohol de más de 60%. Evite, por favor, hacer su propio desinfectante casero en casa. Si no está hecho de forma adecuada,
puede quemar la piel. Así que recuerden, no hagan todo lo que ven por internet. Y esto es algo que deberíamos también, este segundo punto, muy inculcado a nuestros hijos, y no desde el coronavirus, sino desde siempre. Enséñenles a toser y a estornudar en un pañuelo de papel y cerciórese de que lo tiren después de su uso, ¿no? O, si no tienen el pañuelo de papel, enséñenles a toser o estornudar en el antebrazo o en el pliegue del codo. Nunca usar las manos. En tercer lugar, limpien y desinfecten su hogar, como es de costumbre, ¿no? Usando productos de limpieza en aerosol o toallitas húmedas. Se sabe que hay opciones de desinfectar el coronavirus en un minuto a través de una adecuada desinfección de superficies. Por ejemplo, desinfectando con etanol de 62 a 71%, con peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, al 0.5%, o con hipoclorito sódico, ¿no? Que es la lejía doméstica, al 0.1%. Cuarto lugar, lave los animales de peluche o cualquier otro juguete de peluche siguiendo las instrucciones del fabricante y usando agua tan caliente como sea posible y séquenlos por completo. Evite tocarse la cara y enséñele a los niños a hacer lo mismo. Y dejo como último punto al que considero el mayor y más importante en cuanto a la prevención del COVID-19. Cumplan con las recomendaciones del gobierno y de sus autoridades locales. Esto con respecto a restricción de viajar y confinamiento en sus hogares. Esto reducirá el contacto cercano con otras personas, practicando el distanciamiento social. Quiere decir que hay que quedarse en casa tanto como sea posible y evitar conglomeraciones de personas. Si tienen que hacer alguna diligencia o mandado especial, como ir al supermercado o ir a la farmacia, deben hacerlo usando mascarilla. Entonces, para resumir esta parte, digamos, en cuanto a las medidas de protección que debemos realizar, tenemos lavado de manos, toser o estornudar haciendo uso del antebrazo o de un pañuelo de papel, que luego será desechado, limpieza continua de nuestras viviendas y de los juguetes de nuestros hijos, lavarse las manos, les comenté, evitar tocar la cara, ¿no? Y enseñar a los hijos que tampoco se debe hacer eso. Y sobre todo, si es que por algún motivo excepcional debemos salir de casa, usar mascarilla. Y en esto último, quiero detenerme, ya que es importante que los niños, nuestros hijos, sepan por qué debemos usar mascarillas. En primer lugar, hay que explicarles que las gotitas, digamos, de saliva que salen cuando uno habla o estornude, llegan a ti y al tener la mascarilla no lo hacen, protegido. Y en segundo lugar, te protege de las personas que no tienen síntomas. Recuerden que en el caso de COVID hay personas asintomáticas, por eso su alta contagiosidad. Hay personas que no tienen síntomas y si se acercan a menos de 2 metros tuyos, no te contagiarán si estás usando tu mascarilla. Si bien es cierto, este rango de distancia de 2 metros ha ido cambiando a lo largo de toda esta pandemia, estos 2 metros es el alcance aproximado de actos como estornudar o toser. Otra pregunta que me hacen llegar los papás de mis pacientes es sobre si hay forma correcta o no de usar la mascarilla. Y la respuesta es que sí la hay. Les comparto a continuación algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría sobre justamente este tópico. Estas deben cubrir la nariz y boca y estar bien selladas desde la cara anterior de ambas orejas. No deben ser usadas si vas a comer o beber. No se deben tocar mientras estén colocadas. Es muy importante lavarse las manos antes y después de retirarse las mascarillas. Y retiren las mascarillas desde la parte posterior de estas sin tocar el frente. Tengan en cuenta que el frente de las mascarillas está el filtro. Entonces, justamente en este filtro va a estar los virus y bacterias que lleguen, digamos, a su superficie. Por tanto, si lo agarramos, nos contaminaremos. Otra pregunta frecuente es si los niños deben o no usar mascarilla. Y la respuesta sería la siguiente. Si los niños están en casa y están junto con las personas que están habitualmente, no es necesario que usen mascarilla. Claro está, si ninguno de ellos ha estado expuesto al COVID-19.
Si podemos asegurar que nuestro hijo pueda mantener una distancia de al menos 2 metros y no estar tocando superficies, no necesitaría que use mascarilla. Por ejemplo, cuando se levante el estado de emergencia, ¿no? Esa es la pregunta que todos tenemos. 18 de mayo se levanta el estado de emergencia o no se levanta el estado de emergencia, pero los niños pueden salir media hora. ¿Lo saco o no lo saco? Tengo a muchos papás que me vienen escribiendo eso todos los días por el WhatsApp. La respuesta es la siguiente. Cada uno va a tener que tomar esa decisión, pero les transmito una recomendación. Si nosotros nos podemos asegurar de que su hijo no va a acercarse a 2 metros de otro niño o de otro adulto, o que su niño no va a tocar ninguna superficie, sean los juegos, las sillas, las bancas del parque, sáquelo. Si se aseguramos que eso va a pasar, pero si no podemos asegurarnos esto, manténganse en casa y no lo expongan. Mi bebé tiene 1 año, se va a quedar en casa porque no hay forma de que pueda asegurarme de que no toque las superficies. Prefiero tenerlo en casa, hay muchas formas de poder distraerlos en casa, evitemos riesgos. Esto sobre todo en los más pequeños, ¿no? Como es mi caso, que no entenderán por qué no deben correr hacia otra persona o no tocar los objetos. Es mejor mantenerlos en casa y alejado de otras personas y superficies de zonas comunes. Si llegan a necesitar llevarlo al doctor o a la farmacia o a la tienda, porque a veces no hay con quién dejarlos, tienen que irse con nosotros, siendo estos lugares donde no vamos a poder asegurar el distanciamiento de más de 2 metros, sí resultaría beneficioso el uso de las mascarillas. Y ahora la pregunta sería, ¿y existe algún caso en el que por ningún motivo puedan usar nuestros hijos mascarilla? Pues la respuesta es que son 3 casos en los que no deben usar nuestros hijos mascarillas. La CDC, que es el Centro para la Prevención y el Manejo de Enfermedades, recomienda que en menores de 2 años no se usen las mascarillas por el riesgo de sofocación. En un segundo caso, si al niño se le dificulta respirar con la mascarilla o él está inconsciente o si no tiene forma de quitárselo por su propia cuenta, no debe usarla. Y en un último caso, si su uso aumenta el riesgo de que su hijo esté tocándose el rostro constantemente, no debe usarlo, pues estaría más expuesto al virus. Otra pregunta importante que me hacen siempre en el consultorio es, ¿y si tengo un bebé en casa o un niño con necesidades especiales, qué hacer? ¿Cómo lo movilizo? ¿Uso o no mascarilla? La respuesta es que si deben salir, que claramente está, lo mejor es no salir, si deben salir y no pueden mantener el distanciamiento social, cubre el coche con una sábana. Recuerde no dejarla puesta en el carro o en ningún momento en el que el bebé o el coche no estén bajo su vigilancia. Los niños que son considerados de alto riesgo o severamente inmunodeprimidos sí deberían usar la mascarilla N95, sobre todo para protegerse ellos mismos. A los familiares de niños de alto riesgo se les recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas si están enfermos. ¿Y qué hacemos si nuestros hijos le temen a la mascarilla o son muy pequeños para entender que no deben manipularla? Primero, ustedes mismos úsenlas. Para que ellos no se sientan solos, no tienen que ver que nosotros mismos lo usamos. Así que con el ejemplo les vamos explicando. Algunas otras ideas para que las mascarillas no luzcan tan aterradoras podrían ser las siguientes. Tengan en cuenta que tienen casi 3/4 partes del rostro cubiertos, entonces para los niños los puede asustar. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primero, cuando se coloquen la mascarilla, vayan a un espejo con su hijo y hablen de ello. Hablen por qué la están usando. Ellos van a entenderlo. Y más adelante les voy a explicar qué decirles de acuerdo a la edad. Coloquen en la máscara a uno de sus peluches favoritos. Por ejemplo, este es el peluche de mi bebé, de Santiago, y tiene su mascarilla. Así él ve, cuando me ve a mí también con la mascarilla puesta, que no debe asustarse. Decoren la mascarilla para que sea más personalizada. Pueden ponerle stickers. Obviamente no la manipulen, no la doblen, ni no la hagan pliegues, pero sí pueden colocarle stickers o algo para que los niños se diviertan un poco también. Y enséñenle a sus hijos fotografías de otros niños usándolas y dibujen mascaritas en sus muñequitos o en sus personajes favoritos. Eso también va a ayudar bastante. Que sus hijos practiquen colocarse la mascarilla en casa previamente. En el caso de niños menores de 3 años,
es mejor responder a sus preguntas de una forma simple, con lenguaje, digamos, bastante comprensible. Si sus hijos les preguntan por qué hay personas usando mascarilla, pueden explicarles que algunas personas las usan cuando están enfermas y cuando se sienten mejor, dejan de usarlas. Una forma importante para tranquilizarlos es haciéndoles notar lo mucho que ellos están haciendo para mantenerse a salvo haciendo uso de las mascarillas. Denles el control. Dándoles el control y explicándoles, ellos se van a sentir empoderados. Y eso realmente los va a ayudar y van a hacer que ellos quieran protegerse y ellos los van a ayudar en esta tarea tan difícil, pero juntos en familia se va a poder realizar. En el caso de los niños mayores de 3 años, traten de enfocarse en los gérmenes. Pueden explicarles que los gérmenes son especiales para cada uno y debemos asegurarnos que se queden en uno mismo. Entonces, las mascarillas mantienen tus gérmenes contigo, algunos gérmenes son buenos y otros son malos. Como no siempre podemos diferenciar cuál es cuál, por eso es que debemos usar las mascarillas, ya que algunos gérmenes pueden enfermar. Entonces, queridas mamás y papás, he querido con esta corta, dinámica, didáctica presentación recordarles lo mucho que podemos hacer en nuestras casas para protegernos y prevenir infectarnos y a nuestros hijos del coronavirus. Quedo ahora atento a sus preguntas, que veo que me están, saludos para todos, veo que están llegando sus preguntas y los saludos para todos mis pacientitos, también a las personas que están pudiendo conectarse. Vamos a leer acá algunas preguntas. A ver, ¿qué tan propensos son los niños anémicos ante el COVID-19? Es una pregunta muy importante. Los niños que padecen anemia son efectivamente más propensos no solo al COVID-19, sino a infecciones respiratorias agudas. Hay que tener en cuenta que niveles adecuados de hemoglobina aseguran el transporte del oxígeno a las células, que van a ser parte del sistema inmunológico, y estas van a servir para defender al organismo ante algún germen, bacteria o virus. Por tanto, en el caso de un niño sin anemia, al tener la suficiente cantidad de hierro en la sangre, su sistema inmunológico le va a permitir mitigar los virus o bacterias, recuperándose más rápidamente. Recuerden también que el tratamiento y control de anemia se hace desde los primeros controles de niño sano, por tanto, no podemos descuidarlos frente a esta pandemia. Estén siempre en contacto con su pediatra. Voy a leer acá otra pregunta. ¿Es verdad que muchos de los niños son asintomáticos? Muy buena pregunta. Efectivamente, y en ello se funde el principal riesgo del COVID en niños. Es que la gran mayoría de ellos pueden o no desarrollar síntomas, y si lo hacen, serán muy leves. Por tanto, podrían ser ellos pasar desapercibidos y ser los transmisores del virus a los miembros vulnerables de su familia. Los niños no tienen síntomas, van, abrazan al abuelito, se contagian. Mucho cuidado. Recordemos que los principales síntomas de este COVID-19 van a ser la tos, que generalmente va a ser seca, pudiendo o no estar asociada a dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Y en la mayoría de casos no estamos hablando de fiebre baja, estamos hablando de fiebres altas, de 39 para arriba. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué tan propenso está mi bebé de contagiarse al momento de nacer? Hay que tener, yo sé que ese es, digamos, el temor de muchas mamás, muchas personas han vivido gratamente todo su episodio de embarazo y justo llegando ahora al final o estar pronto a conocer a sus bebés, nos vemos frente a esta pandemia y llega el miedo. Pero hay que tener en cuenta que los nacimientos, que en su gran mayoría son y deben ser intrahospitalarios, tienen en consideración medidas de higiene, ¿no? Tanto del lugar de parto como del personal que participa en el mismo acto. Asimismo, las distintas instituciones privadas y estatales, dentro de ellas Sana, donde laboro, han visto necesario crear nuevos protocolos de seguridad previos al nacimiento, como son la prueba de toma de las pruebas rápidas, por ejemplo, en el caso de los papás, cuando llegan recién a la clínica, así como la total restricción de visitas para los recién nacidos, ¿no? Considerando todo lo que acabo de mencionar, la posibilidad de contagio al momento de nacer serían mínimas.
Otra pregunta, ¿cuánto tiempo puede aplazar las vacunas de mi hijo y si no puedo acercarme a ningún centro de salud? Esta pregunta en realidad es muy importante y me lleva a recordarles que el esquema de vacunación es justamente eso, un esquema, ¿no? Por tanto, adaptable según las distintas realidades. Nosotros los especialistas tenemos hasta los 4 años, 11 meses y 29 días para haber logrado completar satisfactoriamente todo el esquema de vacunación. Así que mamás y papás, durante la cuarentena no deben salir ni llevar a sus menores a ningún centro de vacunación. Sí es importante, sin embargo, estén en constante comunicación con su pediatra para que existen algunas vacunas específicas cuyos refuerzos no pueden ser postergados. Otra pregunta, ¿hay algunas vacunas que pueden reforzar el sistema inmune de mi hijo? Bueno, las vacunas por sí solas no refuerzan el sistema inmune, eso para empezar. Sin embargo, contribuyen a su enriquecimiento, ya que estas son en muchos casos virus vivos atenuados, que buscan activar la primera línea de defensa de sus niños y forman anticuerpos. Al crear esos anticuerpos, podrán responder efectivamente contra virus o bacterias peligrosas cuando éstas intenten entrar a sus organismos. La mejor forma de reforzar el sistema inmune de sus hijos es mediante adecuados hábitos higiénico-dietéticos, como son el adecuado lavado de manos y de alimentos, la alimentación balanceada, entre otros. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan válido es empezar a darle fórmula a mi hijo para reforzar su sistema inmune? Importante pregunta. Y agradezco a la persona que la hizo, ya que me permite compartirles algunos puntos importantes. Hay que reforzar, que eso es algo que quiero que entre en la cabeza de todos. No existe en este mundo alimento más completo y perfecto que la leche materna. Así que si algún familiar o vecino les recomienda iniciar una fórmula pretendiendo que dicho producto es superior a la leche materna, es totalmente falso. No con eso quiero satanizar a las fórmulas, por supuesto. Hay fórmulas muy buenas, ya que éstas han logrado cumplir con muchos de los estándares y requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad. En muchos casos las vamos a tener que usar. Yo mismo voy a recomendarles en el caso que sea esto necesario. Pero sin embargo, y como les repito, nunca serán mejores que la leche materna. Así que si tienes la oportunidad, la bendición de poder darle a tu hijo leche materna, hazlo. No va a haber nada mejor que ello. Vamos a leer algunas otras preguntas. Por ejemplo, me pone aquí una mamá, en otros países los niños menores de 14 años se están enfermando con COVID, pero no están desarrollando los síntomas comunes que ya sabemos. En estos casos, ¿cómo podemos saber si están enfermos? Es complicado y justamente en eso es en lo que nos enfatizamos los especialistas. Tienen que quedarse en sus casas. Si no se quedan en casa, corren el riesgo de infectarse. Los niños, adolescentes, muchas veces pueden no desarrollar los síntomas o no desarrollar ninguno. Perfecto. Estamos ya de vuelta. Voy a seguir respondiendo a sus preguntas. Solamente para poder, digamos, recapitular un poco sobre lo que estamos hablando de las medidas de prevención que tenemos que tener frente al coronavirus en nuestros niños y bebés. Primero hablamos de cómo llega este virus hacia nosotros. Sabemos que son dos vías. O bien frente a una persona que esté infectada, llegando esto a través de las gotitas de saliva por nuestra nariz y por la boca, o bien estando nosotros expuestos ante una superficie contaminada previamente por una persona infectada. Esas son las dos vías, digamos, en las que este virus puede ingresar a nosotros. Ahora, ¿de qué formas podemos protegernos? ¿O qué formas o qué medidas podemos tomar en casa para que este virus no llegue a nuestra familia? En primer lugar, lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos. Es tan sencillo y tan importante
un adecuado lavado de manos de por lo menos 20 segundos. Otra medida importante que tenemos que hacer, ¿cuál era? Ustedes saben, ¿sí? No tocarse la cara y enseñarle a nuestros hijos que tampoco deben hacerlo. Una tercera medida, limpiar nuestros hogares de forma constante, ¿no? Y asimismo limpiar los objetos y los juguetes de nuestros hijos. Otra cosa muy importante que debemos hacer, y yo creo que lo más importante de todas las medidas de prevención, quédese en casa. Tienen que quedarse en casa para poder asegurarnos de no llevar este virus desde el exterior hasta dentro de nuestros hogares. Y si es que por alguna medida extraordinaria tienen que salir de casa, usen mascarillas. Ya les he comentado las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría sobre en qué casos usar y en qué casos no usar mascarillas. Les repito igual algunos puntos para las personas que se están uniendo con nosotros en estos momentos. Debemos usar la mascarilla cada vez que no podamos asegurar que nuestros hijos van a quedarse por lo menos a 2 metros de distancia de una persona. Eso por un lado. Y por otro lado, debemos usar la mascarilla si sabemos que nuestros hijos, digamos, no van a poder ni mantener la distancia y no van a poder evitar estar en contacto con objetos que no sabemos si han estado expuestos o no expuestos, ¿no? Voy a retomar a leer algunas preguntas de ustedes. A ver. Una mami dice, tengo un bebé de 9 meses, no está llevando su control desde los 6 meses, tampoco tiene sus vacunas correspondientes. Al no tener las vacunas, ¿es vulnerable? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Si bien es cierto, físicamente no podemos hacer o tomar los controles de niño sano, digamos, en consultorio por las medidas de seguridad, contáctate con tu pediatra. Mis pacientes saben que pueden contactarse conmigo en todo momento y los controles los seguimos haciendo. Hay distintas formas de poder llegar a ello. Así que contáctate con tu pediatra para continuar el control de tu bebé. Tengan en cuenta que las vacunas son para determinadas enfermedades o virus. Si no pudiste colocarle la vacuna en este momento de los 6 meses, ¿no significa que tu bebé va a ser más propenso a contraer el coronavirus? No, porque las vacunas de los 6 meses no son para el coronavirus. De hecho, como ya te comentaba antes, no hay aún una vacuna, lamentablemente, contra el COVID-19. Esperemos que ya haya una vacuna a la brevedad. Pero, como ya también les dije, no se desesperen por el tema de las vacunas, no cometan imprudencias, no saquen a sus niños a investigar si el centro de vacunación está abierto, porque no es el momento para ello. Ahorita debemos quedarnos en casa y cuidar a nuestros hijos. Vamos a seguir con otra pregunta de otro papá o mamá. Doctor, mi hijo de 2 años ha tenido anteriormente neumonía. Tengo miedo de que vuelva a recaer, ya que transpira demasiado mientras duerme. ¿Qué puedo hacer? Bueno, interesante pregunta. En realidad aprovecho porque de hecho esto es una constante preocupación de muchos papás que me hacen llegar frecuentemente, ¿no? Mi hijo suda mucho, todas las noches, le tengo que cambiar 2, 3 veces la ropa, se va a enfermar, le va a dar neumonía, tiene algo malo y por eso suda. Tengan en cuenta que los niños hasta los 2 años no regulan bien la sudoración. Por tanto, va a ser común que suden hasta sobre todo esta etapa, que suden constantemente. Ahora, recuerda que la neumonía puede ser viral o bacteriana. Por tanto, y con esto quiero explicarte, no se va a contraer porque se mojó su espaldita o porque sudó. La neumonía se va a adquirir por contagio, porque estuvo en contacto con algún virus o alguna bacteria proveniente de otra persona. No hay forma de que adquiera neumonía simplemente por haberse, digamos, mojado la cabecita o por el sudor, ¿no? Por eso no te preocupes. A ver, sigo respondiendo sus preguntas. La señora Lidia Cristina, doctor, ¿con qué síntomas debe aislarse a un miembro de la familia? Básicamente recordar los síntomas pues frecuentes del coronavirus: dolor de garganta, fiebre,
tos o dificultad para respirar, dolor muscular, alguno de estos síntomas, definitivamente tiene que ser aislado. Tiene que ser aislado y comunicarse con el salud local para que puedan ir a casa a evaluarlo y tomarle los exámenes pertinentes. Recuerden, no vayan a las clínicas, no vayan a las emergencias, no es seguro, por favor. Y aprovecho esta pregunta para, digamos, para crear un poco de, ¿cómo decirles? Un poco de conciencia. En estos meses, porque ya son meses que venimos trabajando en la emergencia, nosotros con un equipo de protección personal sumamente avanzado para no estar expuestos, recibimos a personas que nos dicen, doctor, hace 3 meses mi niña tiene moquito y no le pasa, o mi niña tiene hace 2 meses tos y no le pasa. Por favor, hay que tener en cuenta que estamos en un estado de emergencia. Hay que tener en cuenta que hay gente muriendo afuera, hay gente muy enferma, gente que no tiene acceso al sistema de salud. No malutilicemos a nuestras personas, a nuestro personal de salud. No vayan a una emergencia por un tema menor. Ustedes mismos se están exponiendo. Fueron por una rinitis alérgica, una emergencia y contrajeron coronavirus. Hay que tener conciencia. Por favor, comuníquense con su médico y él les dirá si es necesario o no acudir a una emergencia pese al riesgo que eso significa. Vamos a continuar con algunas otras preguntas. Doctor, mi hijo tiene 7 años, pero hay vacunas que no se las he puesto. Él se atiende en Sana. ¿Puedo pedir que le coloquen sus vacunas a domicilios? Por otro lado, me recomendaría que le compre alguna vitamina o suplemento para reforzar su sistema inmune. Interesante pregunta, Daniel Rodríguez. De hecho, las vacunas de refuerzo después de los 5 años tranquilamente pueden esperar a que terminemos este episodio, digamos, de cuarentena. No es urgente que se las coloques ahorita mismo o lo arriesgues. Esperamos a que esto termine y coloca la vacuna de tu pequeño. Y en cuanto al uso de vitaminas, de hecho, es algo que también mis pacientes pueden dar fe, que es algo que me preguntan constantemente. Mira, para mí la mejor vitamina es la vitamina O, la olla. La alimentación, si tú lo alimentas bien y tienes todas las medidas higiénico-dietéticas en casa, uso de otras vitaminas no es necesario. No es necesario realmente. Y con respecto al servicio de vacunación a domicilio, hay algunos establecimientos, algunos centros de vacunación que sí están dando el servicio de vacunas a domicilio. Así que si quieres saber más de ello, comunícate con tu pediatra, comuníquense conmigo. Por supuesto, les voy a poder ayudar a saber qué centros de vacunación tienen este servicio para que puedan acceder a él si es estrictamente necesario, por supuesto, ¿no? A ver. La señora Carla Pagador pregunta, doctor, los juguetes de los niños, ¿con qué producto debo limpiarlos? En realidad, Carla, esto es un común. ¿Qué tenemos que hacer? En 5 litros de agua, una medida de 10 mililitros de lejía, ¿no? Es la combinación que tenemos que hacer para poder limpiar superficies y poder limpiar también nuestros alimentos. Es importante constantemente que puedas estar realizando la limpieza de los juguetes en los niños, ¿no? Y cuidar a la alondrita. A ver, seguimos con otra pregunta. Mi bebé tiene 2 meses y no tiene ningún control. Lo único que tiene son sus vacunas de recién nacido y ya toca la de 2 meses. ¿Qué puedo hacer? Porque no están atendiendo el seguro. Señora María José Remy, en realidad le agradezco su pregunta. Yo creo que es la preocupación que viven muchos papás el día de hoy, sobre todo los niños han nacido dentro de estos 2 meses o dentro del estado de emergencia. Si bien es cierto, no puedes llevarlo a ningún establecimiento de salud, sí puedes contactarte con un especialista. Entonces, busca las vías. Yo te voy a comentar algunas cuando termine la presentación. Hay rutas, hay caminos para que un especialista pueda comunicarse contigo a través de esta misma forma de videollamadas para que puedan ayudarte a hacer el control de niño sano de tu bebé y saber que todo esté yendo en orden, ¿no? Ten en cuenta que el control de niño sano no es solamente evaluar físicamente al bebé. En el control de niño sano tienes que hacer el especialista una consejería nutricional, consejería sobre el desarrollo psicomotor de los niños, también hablar de las vacunas, pero es mucho más
que solamente un examen físico, el control de niño sano. Así que te invito a contactarte con tu aseguradora o con tu pediatra para poder conversar sobre cómo van a poder hacer esos controles de niño sano. Seguimos con las preguntas. A ver, doctor, estamos en cuarentena. Un miembro salió positivo en la prueba rápida y en la segunda salió negativo hace 28 días. ¿Todavía podemos seguir infectados? No tenemos síntomas. David, te comento, ya está, yo creo que eso lo ha recomendado la OMS, han salido múltiples entidades de salud recomendándolo. Cuando nosotros salimos positivos a una prueba, tenemos que estar en cuarentena los 14 días, digamos que ha demorado la hospitalización o desde que tenemos diagnóstico positivo, y luego de ellas 14 días más. Se recomiendan hasta 28 días de no estar en contacto con otras personas para evitar el posible contagio. Ten en cuenta, y repito, como ya lo he dicho, es un virus nuevo, van apareciendo cosas nuevas cada día, así que por lo menos si podemos evitar el contacto con una persona positiva 28 días, al menos nos estamos asegurando de que vamos a tener menos riesgo. Tengan en cuenta que en muchos casos el mismo Ministerio de Salud está llamando a las personas que han salido positivas para hacerles una retoma y hacerles un control. Así que estén pendientes a ello y quédense en casa. Por favor, no estén acudiendo a las clínicas para hacer ahí su control o retoma. Las clínicas son para las personas que están enfermas o para que las personas recientemente infectadas. No se hacen controles o retomas en los establecimientos de salud. Por favor, sean conscientes. Voy a continuar con algunas preguntas. Y les pido disculpas por este problema técnico en la conexión. Estoy acá de vuelta con ustedes, así que muchas gracias para los que me están dando la bienvenida nuevamente. Me dicen, mira, Yuleisi Rosales, gracias por tus preguntas. ¿Y cómo hacen aquellas madres que tienen COVID y tienen que dar de lactar? En realidad, la Sociedad Peruana de Pediatría ya se pronunció sobre este tema de lactancia y COVID. No se suspende la leche materna por ningún motivo. Ten en cuenta, solamente hay hasta 5 motivos para poder contraindicar la leche materna en un niño, que van a ser en SIDA, van a ser en tuberculosis, multidrogo resistente, vamos a tener a mamás con un tipo de cáncer raro, ¿no? Que es HTLV2, en pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico. Yo creo que básicamente esos casos. En nosotros no está contraindicada la lactancia, teniendo en cuenta que es el alimento por excelencia y el más importante. Así que si una mamá tiene coronavirus, puede o bien colocarse mascarilla N95 para evitar estar en contacto con el bebé, digamos directamente, o bien extraerse la leche y un integrante de la familia darle la leche materna. No hay ningún estudio que demuestre que el COVID-19 se puede transmitir por la leche materna. Ojo con eso. Así que si puedes darle leche materna, dale leche materna, que va a ser siempre lo mejor. Continuamos con algunas preguntas. Me hacen la siguiente pregunta: ¿cómo podemos conocer la diferencia entre este virus y una gripe o resfrío común? ¿No? Ok, o sea, es más o menos lo que ya estábamos hablando hace un rato. Va a ser complicado. Va a ser complicado porque los síntomas son bastante similares. Yo creo que lo más importante en este punto es que sepan si hubo contacto o no hubo contacto, si hubo exposición o no exposición. Si supimos que hemos estado expuestos a este virus, pues si tenemos síntomas respiratorios, debemos considerarnos como sospechosos de COVID-19. En estos momentos, las personas que han estado expuestas, que han salido innecesariamente muchas veces y que tienen síntomas respiratorios, pues serían sospechosos de COVID-19. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué alimentos recomienda para reforzar el sistema inmunológico para los niños de 3 años? En realidad, como ya les había comentado hace un rato,
Se habla mucho de los alimentos que podemos ir dando para poder mejorar el sistema inmune. Ya está demostrado, y en realidad esto no es del coronavirus, eso ya se sabe desde mucho antes, vitamina C, por ejemplo, alimentos como la naranja, la mandarina, los cítricos, ¿no? La limonada, van a ayudar mucho. Los alimentos que contengan vitamina D también van a ayudar mucho a la parte respiratoria. Pero más que alimentos específicos, una alimentación balanceada. Si tienes una alimentación balanceada, tienes tus vacunas al día, tienes unas medidas adecuadas de higiene en casa, va a estar bien. Así que eso es lo más importante, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tan propensos están a contraer de coronavirus los bebés de un mes con ictericia? ¿Cuánto tiempo dura la ictericia? ¿Es normal que tengan las encías amarillas? Mira, no hay ningún estudio que hable de más propensión o más riesgo de los niños que tienen o no ictericia, ¿no? Ahora es importante que sepas que hay dos tipos, por decirlo de alguna forma, de ictericia. Ictericia fisiológica e ictericia patológica. Conversa con tu pediatra y te va a explicar, ¿no? En qué punto puede estar tu bebé, porque hay definitivamente, digamos, por factores de riesgo, distinto grupo sanguíneo, problemas de deshidratación por no poder tener una buena alimentación, hay distintas causas que pueden causar esta ictericia, ¿no? Y por supuesto, problemas mayores, enfermedades mayores que sí deben ser detectadas a tiempo y controladas por el especialista. Así que si tienes algún problema de ictericia, comunícate conmigo, comunícate con tu propio pediatra. Siempre va a ser un placer para nosotros poder estar ayudándolos y estar ahí en pie de lucha por cualquier situación, no COVID y COVID, que se suscite durante esta cuarentena. Así que cuente con nosotros siempre. Seguimos con alguna otra pregunta. Eh, a ver. Si un menor se contagia, es cierto que genera anticuerpos. Muchas gracias, Karina, por tu pregunta. En realidad, todo eso está en constante estudio. Está en constante estudio. Por ejemplo, ahorita todavía no se ha podido demostrar que una persona que tuvo coronavirus no puede contagiarse nuevamente, que es lo que estamos viendo en China, ¿no? Cuando ya no habían casos, empiezan a reiniciar casos, todavía se está estudiando si puede darte nuevamente el mismo coronavirus o no. Todavía eso está en estudio, todavía no hay vacunas, así que hay que cuidarnos. Y si una persona tuvo coronavirus, significa puedo salir a la calle libremente y no me voy a enfermar de nada. Por supuesto que no. Hay que tener cuidado, todos podemos seguir siendo propensos al coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. Lidia me pregunta, doctor, si tenemos una emergencia de otra índole, ¿qué medidas debemos tomar para acudir con los niños a la clínica? Lidia, como ya había comentado, si estrictamente tienes que ir a la clínica, primero, mascarilla para ti, mascarilla para tu niño, sí y solo si es mayor de 2 años, sabes que no va a estar agarrándose la mascarilla. Si sabes que él se la va a poder quitar por sí solo, porque si no se la puede quitar por sí solo, también es un riesgo para su salud. Así que hay que tener en consideración eso. Y luego, al regresar a casa, por supuesto, la ropa a la lavadora, los zapatos no pisan la casa y a bañarse, a desinfectarse. Y solamente para completar una pregunta más, les agradezco porque hay miles de preguntas. Igual vamos a seguir estando en contacto, esta no es la última presentación, pueden contactarse conmigo directamente también para hacerme llegar sus preguntas, las que no pueda responder a través de este medio el día de hoy, porque son miles sus preguntas y les agradezco mucho. Una última de la señora Evelyn Morote. Doctor, buenas noches. Se ha estado hablando sobre la posibilidad de que nuestros hijos podamos sacarlos de cerca de casa y así poder salir un poco, ya que ellos no salen, al menos mi hijo no lo hace. ¿Usted cree que es bueno la idea o no? Señora Evelyn Morote, la mamá de Leandro, mi pacientito. Mira, yo esa respuesta en realidad la di hace un rato, pero la repito porque yo creo que es muy importante. Si tú sabes que Leandro o que tu hijo va a poder mantener una distancia social de al menos 2 metros con otra persona,
Si tú sabes que tu hijo no va a estar agarrando los juguetes, no va a estar agarrando los juegos en el parque, no va a estar tirado en el piso, sácalo. Si sabes que, si tú puedes asegurar que eso va a suceder y no va a tener riesgo, sácalo. Si sabes que él no va a entender, que va a correr frente a otro niño, hacia otro niño, que va a agarrar todo, lo mejor es que no lo saques. Que te mantengas en casa, que lo mantengas en casa. Esto va a terminar, en algún momento va a terminar, esperemos que pronto, pero no pongamos en riesgo a nuestros hijos. Acuérdate, los niños pueden ser asintomáticos, significa que ellos pueden estar tranquilos, ya tienen el virus, contagiaron a una persona vulnerable en casa. Mucho cuidado con esto. Entonces, queridos amigos, queridos papás y mamás, hemos entonces respondido a la mayoría de sus preguntas. Gracias a todos por participar y conectarse en el consultorio Sana. Les recuerdo la importancia de siempre estar en contacto con su pediatra y de no usar esta cuarentena como excusa para descontinuar el control del niño sano o seguimiento de enfermedades crónicas. Existen muchas vías que nos permiten acceder a ello. Para los que gusten, pueden encontrarme en el Centro Clínico Sana La Molina, en el Centro Clínico Sana Miraflores. Los invito también a seguirme a través de mi fanpage, Dr. Daniel Alcántara, o en mi cuenta de Instagram. Será siempre un gusto poder responderles sus preguntas y cuidar también de sus pequeños. Los esperamos entonces en nuestra próxima transmisión